¿Le encantaría un menú así espectacular para su familia? Pues quédese hasta el final que le va a encantar. Delicioso y fácil. Para esta receta que es una de mis favoritas, porque en cierta forma fui como creador, yo tengo hoy esta agua aquí hirviendo. Aquí tengo este aceite con mi espumadera ligeramente caliente y aquí tengo nuestro colcero o guineo. No sé cómo lo digan en su país, pero me gustaría que me dijeran. Y lo que yo voy a hacer es sellar la leche que quede en la cáscara para que no se pegue esa goma en los dedos al pelarlo, y es de una forma muy sencilla. Miren, le voy a quitar esta extensión que es con la que viene pegado, digamos que al racimo nuestro colcero, nuestro platanito, para hacer estos espectaculares tostiones o patacones. Yo les voy a hacer una abertura acá ligeramente con la punta de mi cuchillo, rápidamente, amigos, y lo voy a introducir aquí en nuestra agüita hirviendo. Fíjense, rápidamente acá, lo sajo así, aquí al agua. Y esta receta es muy espectacular porque no solamente acompaña nuestra espectacular mojarra, sino también costillas de cerdo para picadas o simplemente para unas once de familia con hogao y queso, con guacamole, con carne mechada, con pollo desmenuzado. Mejor dicho, ustedes que son tan creativos se pueden imaginar la cantidad de posibilidades que tienen de armar variedad con esta receta. Entonces aquí yo ya tengo, digamos que para esta vamos a hacer 7 porciones, digamos así, pero ustedes deciden si incrementan para 10, para 15, para... Yo lo recomendaría por ahí máximo hasta 20 porciones, porque la verdad es un poquito sencilla pero complicadita y requiere paciencia. Entonces después de que yo lo dejo hervir ahí, digamos que 2 minutitos, tengo mi coquita plástica donde los tenía ya lavados y limpios para meterlos en mi olla. Y entonces sencillo, amigos, acá lo que voy a hacer es tener el agua fría. Si tienen hielito en la nevera, yo por aquí tengo unos hielitos mágicos. Los hielitos me encantan. Hielitos plásticos que mantengo en la nevera para enfriar vegetales, pastas, bueno, cualquier alimento para detener la cocción. Los voy a utilizar aquí para frenar ya, digamos que el blanqueado que le hago a estos guineos coliseros. No les olvide, amigos, cuéntenme en su país cómo le llaman a este producto de la madre naturaleza, de las matas de banano, plátano, con la que vamos a hacer esta receta que me parece fantástica. Yo voy a dejar por acá mi olla, por lo caliente, en el piso. Tengan cuidado con los niños. Mi nieta está por ahí en el parque y mi señora no está. Y los hijos ya están muy grandes, entonces tengan cuidado porque colocar recipientes con aceite o con agua hirviendo en el piso es sumamente peligroso. Y luego aquí yo tengo este molde de aluminio y le voy a exprimir este limoncito que tengo aquí con mi exprimidor. Miren, porque ese es uno de los toques secretos mágicos para que esta preparación nos quede espectacular. Le voy a agregar un chorrito de aceite, el aceite que ustedes quieran, del que tengan en la cocina en ese momento. Y le voy a aplicar sal. Aplicamos sal al gusto. Ya van a ver para qué. Y aquí tengo mi mortero. Que traje por allá de un viajecito a un pueblito. Y le voy a aplicar ese ajito también acá. O sea, sal, agua, limón
y ajito machacado. Una pizca de aceite y aquí miren, ya tengo mis coliseros, mis guineos. Miren lo fácil, amigos. Miren. Sin necesidad de estresarse, con paciencia. Miren. Miren esa facilidad, como si estuviera pelando bananos para comer ya. Pero así crudo no. Miren mis manos. Nada de goma, nada de negrearme. Y lo que hago es llevarlo aquí a mi aceite. ¿Alcanzaron a escuchar el sonido? Está sofriendo. Los estoy blanqueando para luego traer a mi pataconera, que consigo en cualquier galería, cualquier baratillo. Ustedes lo pueden conseguir en su localidad, en su país, en su ciudad, bueno, en su pueblo, donde sea. Y con esta bolsita untada de aceite los vamos a aplastar hasta que queden obleas de guineo, tostones. Vamos con el siguiente paso. Estoy blanqueando, sofriendo ligeramente para que se me dejen pasar por la pataconera. En algunos comentarios de otros videos me dicen mis seguidores que por qué no creo en short recetas más corticas. La verdad, amigos, es que esto se requiere tener paciencia, porque una receta mal explicada pues no tiene ningún sentido, o tocaría mentir, y la idea es que ustedes puedan asimilar. Entonces la verdad pues se requiere es para quienes tengan disposición de tiempo y que lo quieran hacer con calmita, y van a ver. Entonces apagué la flama y retiramos el aceite porque hoy ya no lo necesitamos. La idea de esta receta, para que nos quede espectacular, es que lo dejemos en el freezer o congelador o en la nevera, en nuestra nevera, de un día para otro. Entonces yo lo que hago es colocarlo en mi pataconera y me levanto un poquito. Lo más delgado que podamos, y lo vamos a introducir en nuestra mezcla de ajo, limón, aceite y sal. Lo dejamos ahí mientras tanto en una bandejita. Yo voy a utilizar un plato para no ocupar tanto espacio en el freezer, en mi congelador, en mi nevera. Y como es para mañana, o sea, mañana nos vemos para unas 11, para un almuerzo de compartir en familia, con esta taleguita limpia que abrí, o pueden utilizar papel film. Lo que pasa es que el papel film pues siempre para poderlo manejar es un poquito complicado. Dejo que se entrape muy bien para que tome el sabor de los ingredientes que vieron que apliqué. Lo llevo acá, lo dejo ahí, doy la vuelta, otro encima, hasta que procese todos. Como les digo, no les aconsejo más de 20 porque se requiere paciencia. Y van a ver ese compartir de mañana. Mañana nos vemos. Hoy no, porque frescos no alcanza a tomar este sabor, ese aroma, y para que queden crocantes. Entonces tiene razón de ser la receta. Bueno, llegó la hora de la verdad para nuestros tostones, después de que los hemos dejado en nuestro freezer, en nuestra nevera, conservando de ayer para hoy. Ahí les dejé todo lo que pueden hacer y cómo lo pueden consumir, porque esto es una delicia. Entonces voy a acercar la cámara para que vean fácil cómo los fritan, cómo los escurren, y vamos a degustar con todos lo que nuestra creatividad nos dé la rienda suelta, porque sé que todos somos muy creadores. Miremos, aquí ya tengo mi escurridor con una toallita absorbente para la grasa. Mi paila freidora no necesitan, ustedes se pueden ayudar con lo que tengan, no se preocupen. Y nuestros tostones, ahí se les ve el hielo del freezer, no se preocupen, eso es normal. Y van a ver, miren, ya vienen aplausos para el cocinero. Dejamos que dore muy bien
Luego le vamos a dar vuelta por el otro lado. No se preocupen que él no se va a desarmar. Si no quieren usar las pinzas, utilicen su espátula, su cuchara freidora. O si quieren una espátula, muy sencillo. Le vamos a dar vuelta. Miren, no se va a desarmar, tranquilos. Listo, doramos, escurrimos. Ahí les dejo, amigos. Si ninguno de estos acompañamientos para degustar esta delicia les apetece, utilicen su creatividad, que estoy seguro que tienen mucha. Miren, ahí les dejé en el mesón la variedad de todas las preparaciones con que pueden degustar este delicioso tostón. Pero si no, voy a dejar solo el audio. Oh, por Dios, esto está. Tienen que probarlo. Dense una oportunidad.